que dice que Pablo, la conversión de Pablo fue en la caída de un caballo, ¿no? Pero que no hay constancia histórica de eso. Si nos vale la comparación y el símil, ¿cuándo se cayó del caballo José Antonio? Pues José Antonio se cayó del caballo cuando, estando trabajando con las salesianas en mi pueblo, en Arcos de la Frontera, de la provincia de Cádiz, pues en ese contacto con la gente joven fue cuando yo me di cuenta que me tenía que caer del caballo y pisar tierra y comprometerme con los jóvenes. Amigo. ¿Qué le dijeron en su casa a José Antonio cuando él dijo que quería ir al seminario? ¿O no les pilló de sorpresa? Bueno, pues yo creo que mitad y mitad, porque si empiezo por mi madre, tú bien sabes que las madres tienen siempre un sentido especial, ¿no? Y un olfato especial. Y cuando se lo conté a mi madre, mi madre me dijo, dice, yo ya sabía algo. Y digo, pero tú cómo lo sabías si no te he dicho nada. Dice, se notaba. Entonces, para mi madre no fue una sorpresa del todo, sí lo fue para mi padre, porque bueno, siempre los padres yo creo que actúan de una forma, ¿no? Reaccionan de una forma distinta. Y aunque le costó un poquito, pero te puedo decir que después de los años, son las personas más felices de tener un hijo sacerdote, ¿no? Me imagino que alguna lágrima caería, alguna recomendación, piénsalo bien, mira a ver, ten cuidado. Sí, pero una frase que no se me olvida nunca, que me dijo mi madre, fue, yo quiero lo mejor para ti. Y si lo mejor para ti es esto, porque a ella sí se le saltaron unas lágrimas. Y yo también, evidentemente, al ver mi madre con las lágrimas, pues también me entró algo en el estómago, ¿no? Pero sí que es verdad que con esa frase me dijo, yo quiero lo mejor para ti. Y si para ti ser feliz va a ser salesiano, ser sacerdote, adelante. Entonces, la verdad que fueron palabras muy, muy reconfortantes, ¿no? En ese momento. Ajá, qué bueno. Bueno, para quien no lo sepa, José Antonio Perdigones es salesiano. Por cierto, ¿por qué salesiano y no, yo qué sé, dominico, jesuita, franciscano? ¿O secular, bueno, sencillamente? Pues, sí. Yo soy, como ya he dicho antes, soy de un pueblo donde hubo salesianos, pero cuando yo estaba allí ya no había salesianos, ¿no? Los salesianos se marchan en el año 64, entonces cuando yo nazco y cuando yo ya soy adolescente, joven, ya no hay salesianos en mi pueblo, pero sí hay salesianas. Entonces, las salesianas estaban muy vinculadas a la parroquia por el tema de organización de catequesis, de primera comunión, de confirmación y tal. Y yo, como estaba allí en la parroquia, pues ellas eran mis catequistas, vamos a decirlo así, ¿no? Eran mis catequistas y me fueron luego invitando a participar en encuentros que ellas organizaban con gente joven, en campamentos, en Pascuas juveniles. Entonces ya me fui comprometiendo y fui conociendo un poquito el carisma salesiano y me llamaba la atención, pero claro, yo no sabía que al igual que estaban las salesianas, también estaban los salesianos. Entonces cuando descubrí que yo podía ser salesiano, es decir, como ellas, pero el hombre, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento y fue, claro, cuando ya empecé a participar en esos campamentos, que ya iban chicos y chicas de salesiano y salesiana, entonces ya fui conociendo a los salesianos y yo digo, bueno, ¿y por qué lo que yo estoy viviendo como catequista, lo que yo estoy viviendo como animador juvenil, mi compromiso, por qué no lo puedo alargar y vivirlo como salesiano, ¿no? Religioso, sacerdote? También me planteé en su día ser cura diocesano. ¿Por qué? Porque yo estaba muy vinculado a mi parroquia, estaba muy vinculado al párroco y demás, y bueno, y casi hubiese sido lo normal, ¿no? Estar en la parroquia, pues ser diocesano. Claro. Pero al conocer a la salesiana, pues me entusiasmó el carisma salesiano. Y digo, pues mira, siendo salesiano, puedo ser sacerdote, religioso y dedicarme. Entonces, digo, perfecto. Qué bueno. Siendo de Arcos de la Frontera, de la provincia de la Tacita de Plata, que yo creo que así le llaman a los gaditanos, ¿qué hace un gaditano en Canarias? Disfrutar. Del sol, de la playa. Disfrutar. El ambiente es muy parecido. Sí, bueno, yo creo que sí. Quizás un poquito menos ventoso que Cádiz, pero bueno. Sí, en Cádiz siempre hay levante. Claro. Sí.
Pero yo ya, bueno, muchas personas que me preguntan y tal, oye, ¿qué tal por Canarias? Yo la verdad que muy bien, estoy disfrutando. Desde el minuto uno he intentado meterme de lleno, ¿no? Lo que decía también al principio, porque no me gusta pasar por los sitios de puntillita, ¿no? Me gusta pasar dejando huella. Pero no porque, para que digan que bueno o que malo, no, sino porque yo creo que es una forma también de vivir, una forma de comprometerte, una forma de ser y de realizarte como persona. Yo no entiendo las medias tintas, ¿no? Yo entiendo el comprometerte. Y si ahora estoy destinado aquí, porque bueno, así la Divina Providencia, por lo que yo conveniente, pues nada, a Canarias voy, y voy comprometiéndome. Claro. Cuando el grupo de amigos de la infancia... ¿Fue un niño feliz, José Antonio? Si yo fui un niño feliz, sí. Muy feliz. Qué bueno. ¿Y qué queda, por cierto, qué queda de aquel niño? Yo no voy a decir la edad de José Antonio, pero ¿qué queda de aquel niño que correteaba por las calles de Arcos de la Frontera? Pues queda lo que comentaba al principio, el entusiasmo. Yo siempre he sido una persona, y así me lo dicen muchas personas, ¿no? Dice, no sé la capacidad que tiene de estar siempre, tu capacidad de trabajo, tu capacidad de entrega, tu capacidad. Y digo, bueno, yo lo veo normal. Y dice, pero es que no es normal. Es que a ver, no es que no sea normal, sino que a veces no es tan normal ver que haya personas jóvenes que se comprometan, personas, ¿no? Entonces, yo desde chico siempre recuerdo una anécdota tonta, ¿no? Pero una anécdota, el párroco de mi pueblo, ¿no? Allí cuando en algún momento no podía estar porque tenía que salir y tal, y dice, José Antonio, quédate con la llave de la parroquia, porque después hay catequesis para que tú puedas abrir. Pero claro, eso para un niño de 14 años, pues era todo, oye, que tengo la llave de la parroquia, ¿no? No, y que normalmente a un niño de 14 años no le dan las llaves de una parroquia. Claro, pero te estoy hablando hace ya X años, ¿no? Hace X años. Y dice, como luego van a venir las catequistas, tal, pues toma, tú le das las llaves. Pero yo voy a ese detalle, ¿no? Digo, algo tan tonto que yo después, en algún momento, pues se me ha venido a la cabeza ese gesto como otros muchos, ¿no? Claro. Decir, bueno, pues mira, desde pequeñito pues verían en mí algo como que era una persona responsable, una persona que se podía confiar, una persona, y yo creo que eso es lo que intento ahora también seguir cultivando, ¿no? Claro. De todos los amigos que tenía en la adolescencia José Antonio, o en la infancia, cuando él dijo que se iba al seminario, que entregaba su vida pues por una causa, ¿ha perdido muchos amigos o continúa teniéndolos? Continúo. Y es una cosa muy bonita, porque después de 30 años ya fuera de mi pueblo, porque yo me fui para el postulantado de los salesianos, me fui en el año 94, ¿no? Pues desde entonces hasta ahora es bonito ver cómo en eso tenemos unas citas que intentamos siempre respetar, que en Navidad. Siempre en Navidad intentamos juntarnos todos los amigos y un día comer juntos. ¡Qué bueno! Y a lo mejor podemos estar todo el año sin hablarnos, pero llega Navidad y hacemos la comida y parece como que nos estamos viendo todos los días. Claro, como que nos estamos viendo todos los días, ¿no? Y yo creo que eso es bonito. Y vas viendo también tú, bueno, pues vas viendo la evolución, ¿no?, de la vida de cada uno. Claro. Primero, pues así, que sí con las novias, después que sí con las mujeres, después que sí con los niños pequeños, que ya con los niños más mayores. Entonces, es bonito ver cómo en estos años, pues cada uno ha ido haciendo su vida, ¿no?, y su camino, y claro, eso es muy bonito. Claro. ¿En qué destinos estuvo José Antonio antes de llegar a Canarias? Pues yo, antes de Canarias, estuve 6 años en Córdoba, como director del Colegio de Córdoba. Un colegio... ¿Al lado del Cristo de los Faroles? Relativamente cerca, estamos más bien en el barrio de San Lorenzo, ¿no? En el barrio de San Lorenzo. Estuve en Córdoba 6 años, antes estuve 6 también en Algeciras, también como director de aquella obra, y antes estuve en Sevilla, también en el Consejo Provincial, estuve 3 años como coordinador de la Pastora Juvenil. Y bueno, y así, antes también estuve en Cádiz, bueno, hemos ido haciendo distintos sitios. Bueno, para quien no lo sepa, y ya lo dijimos antes, que José Antonio era salesiano, el fundador de los salesianos, pues San Juan Bosco.
Probablemente todos hemos oído hablar de Juan Bosco, pero habrá muchos que a lo mejor no saben qué hizo, por qué fue famoso y por qué fundó lo que fundó. Pues vamos a preguntarle a José Antonio, ¿quién era Juan Bosco? Pues Juan Bosco es un enviado de Dios para los jóvenes, signo y portador del amor de Dios a los jóvenes, ¿no? Juan Bosco nace en el año 1815 en Italia, en el Piamonte, ¿no? Y bueno, y él vive una infancia dura porque su padre muere cuando él tiene 2 años. Son 3 hermanos y el hermano mayor, Antonio, era hijo de otro matrimonio que tuvo ante su padre, ¿no? Y entonces el padre queda viudo y se vuelve a casar y tiene a Juan y a José. Bueno, a lo que voy es que su hermano Antonio es una persona muy exigente y que le va a hacer la vida muy dura a Juan, ¿no? A Juan Bosco. Y eso lo va a marcar mucho, va a tener una infancia muy dura que luego él, cuando ya es mayor, pues va a sentir esa sensibilidad hacia la gente joven que lo pasa mal, que tienen problemas de familia, que no tienen trabajo y tal. Entonces, don Bosco es una persona que su carisma son los jóvenes. Y él descubre esa realidad en muchos momentos, pero sobre todo en la visita que hace a la cárcel. Él, cuando es ordenado sacerdote, diocesano, él dice, bueno, ya soy cura, pero ¿qué tipo de cura quiero ser? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿qué tipo de cura quiero ser? Entonces, su director espiritual, que después será santo, San José Cafaso, le dice, vente conmigo a la cárcel, porque él era capellán de la cárcel, dice, vente conmigo a la cárcel y después pregúntate qué tipo de cura quieres ser. Entonces va a la cárcel con don José Cafaso y cuando ve aquí tanta gente joven, él piensa, si estos jóvenes tuviera a alguien que se preocupara de ellos, no estarían aquí. Porque no están aquí porque sean malos, sino porque no tienen a nadie que se preocupe de ellos. Y entonces eso es algo que a él le va a dar muchas vueltas y entonces va a empezar un trabajo directo con los chicos de la cárcel y después pues va a montar toda su obra en torno a chicos que va recogiendo de la calle. Vamos, el siglo XIX, revolución industrial en Italia, muchas personas que van del campo a la ciudad en busca de trabajo y que van a Turín, como la ciudad en busca de trabajo, y cuando llegan allí se dan cuenta que no tienen trabajo y que lo que ellos pensaban pues no es como era, ¿no? Entonces don Bosco va por las calles invitando a jóvenes a que vayan a su casa, ¿no? A lo que él le llamaba el oratorio festivo, el oratorio salesiano. Y así empieza un poquito la obra, junto a su madre, mamá Margarita, que su madre es una pieza clave en todo el inicio de la obra salesiana, ¿no? No sé si te respondo más o menos. Sí, pero es decir, una vida súper interesante, una vida, la verdad que ejemplar, y parece en teoría una vida como muy fácil, ¿no? Es decir, que yo vaya de acompañante de un cura que va a la cárcel, que yo me plantee que esta gente necesita, no es que estén allí por ser malos, que alguno habría por ser malos, sino porque no tiene a nadie que les acompañe, parece una pastoral como muy fácil, ¿o no? No es nada fácil. Va a tener muchas dificultades para poner, entre otras cosas va a tener también dificultades con sus compañeros sacerdotes, porque él una vez que ordena sacerdote sigue en el convicto eclesiástico como, para entenderlo, como para hacer una especialización de estudio, ¿no? Ajá. Entonces está allí y él ya tiene esa inquietud de estar con los chicos de la calle, de tal, y los invita al convicto allí al patio, los invita los domingos por la tarde, para que vayan allí, que estén, que jueguen y tal. Claro, eso no todos sus compañeros sacerdotes lo ven bien, porque, bueno, aquello es un lugar donde hay que estar en silencio, tema de estudio, tema de reflexión, y que hace esos golfos de la calle invadiendo el convicto eclesiástico, ¿no? Claro. Entonces va a tener muchos problemas y no siempre va a ser bien entendido. Y llega un momento en el que cuando empieza a fundar, pues incluso va a tener problemas con el arzobispo, ¿no? Va a tener problemas porque el arzobispo quiere llevar un control muy exhaustivo de esos primeros jóvenes que quieren ser religiosos, que quieren ser sacerdotes. Entonces ahí se crea una polémica, bueno, es muy larga de estudio, claro, ¿no? Con lo cual no es fácil.
No lo que parece fácil no lo es. Dificultad, ¿por qué? Porque como todos los santos, pues no lo tienen fácil. Yo creo que no hay ninguna vida de santo fácil, ninguna. Claro. Y don Bosco no lo tuvo fácil. Pero sí que tuvo siempre el apoyo del Papa, ¿no? El apoyo del Papa, Pío IX, pues, por ejemplo, para él fue clave, ¿no? Para la aprobación de las constituciones salesianas, para aprobar la congregación como tal. Pío IX fue fundamental. Y después sería León XIII el que confió mucho en él. Incluso pues, le encargó que construyera la Basílica de Sacro Cuore, ¿no? Allí en Roma, y fue petición del Papa León XIII a don Bosco, ¿no? Digo, un poco la relación que tenía don Bosco con los papas era muy curiosa porque de hecho, en algún momento fue propuesto para ser obispo y tal, pero él siempre renunció. Él decía que quería ser solo sacerdote, cura, y no quería ser, y renunció en más de una ocasión a ser obispo y tal, por dedicarse a su misión o a su tarea. Es una vida muy bonita, hombre. Está feo que lo diga como salesiano, pero bueno, yo creo que es bueno tirar también y barrer un poquito para casa, ¿no? En esa vida tan interesante de don Bosco, ¿cómo andan los salesianos de vocaciones? Pues mira, no nos podemos quejar. ¡Ay, qué bueno! No nos podemos quejar, pero nos gustaría que fuera más. También es verdad que nosotros decimos mucho que don Bosco va cambiando de rostro. ¿En qué sentido? Estamos en los 5 continentes. Ya no somos una congregación como éramos antiguamente tan europea, ¿no? Sino que ya va cogiendo otro rostro. Ya don Bosco es africano, don Bosco es asiático, don Bosco... Entonces, la congregación va creciendo mucho por muchos sitios y también por otros, pues bueno, va bajando, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, pues bueno, como todo, ¿no? Como todas las congregaciones, nosotros no somos ni más ni menos, somos una más, entonces no hay tantas vocaciones como nos gustaría. Pero después, en el conjunto de la congregación, pues estamos muy bien. Actualmente somos unos 15.000 salesianos en el mundo. Y en muchas partes pues está muy floreciente la congregación, está muy floreciente. Aquí en España, ¿el noviciado cómo anda? Bueno, nosotros compartimos noviciado ya en Roma. A Roma van novicios de distintos lugares, por eso, porque como no son tan numerosos, para que no sea una experiencia muy pobre, sino para que sea una experiencia enriquecedora de compartir el proceso formativo con jóvenes que se plantean el tema de otras nacionalidades también, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo en el noviciado creo que son ahora mismo 4 los que hay, ¿no? 4 jóvenes los que están en el noviciado y bueno, y así poquito a poco. Todos los años hay alguna ordenación, bueno, pues por lo menos que no nos falte esa gotita, ¿no? Que no nos falte esa gotita. Por lo menos. Sí. Qué bueno.